Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Sonia Chequehuanca Cerezo. Soy parte del grupo número 6, correspondiente al legajo permanente. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca del informe de auditoría financiera, donde se encuentra el informe del auditor independiente. Este informe es un informe escrito mediante el cual el auditor emite su opinión acerca de los estados financieros. Es importante mencionar que este informe lleva una estructura que debe seguirse para la presentación del mismo. Dentro de esta estructura está la opinión, que es aquella que nos manifiesta de forma clara y precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y en particular con los principios con los principios y los criterios contables contenidos en el mismo. Seguidamente están los fundamentos de la opinión, que es un apartado donde nos va a explicar cuáles han sido los motivos que le han llevado al auditor a emitir su opinión acerca de una serie de manifestaciones que éste haya encontrado. Tenemos también el párrafo de énfasis, donde nos vamos a referir a todas las cuestiones presentadas o reveladas de forma adecuada en los estados financieros y que no constituyendo una salvedad ni un aspecto relevante o cuestión clave de auditoría a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. En las cuestiones claves de la auditoría, describiremos aquellas cuestiones claves o los aspectos más relevantes que, que se hayan encontrado en la auditoría. Para su determinación, el auditor, de entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, determina aquellas que hayan requerido atención significativa al realizar la auditoría. En otros asuntos, hacemos referencia a las cuestiones distintas de las ya presentadas o reveladas en los estados financieros, que a juicio del auditor son relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría. En cuestión a las responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, se hace referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada e identificación del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración. Bien, eh, en responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, hacemos referencia a la información sobre la responsabilidad que tiene el auditor de las cuentas que expresan una opinión en conjunto sobre las cuentas anuales. Esta descripción general del alcance de la auditoría realizada indica que ésta se ha planificado y se ha ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales estén libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. Esta sección puede incluirse en el cuerpo del informe de auditoría como anexo al mismo. Bien, en el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, podemos hacer una confirmación de que el informe de auditoría es coherente con el informe adicional que los auditores elaboran y presentan a la Comisión de Auditoría de estas entidades, en el que se explican los resultados de la auditoría realizada y cuyo contenido mínimo está establecido por la legislación en vigor. Bien, pasando al informe de control interno de la auditoría financiera, tenemos a la opinión, que es parte de la estructura de este informe para su presentación. Este informe incluye una opinión respecto a los estados financieros de la entidad auditada que que se presenten de acuerdo a las normas básicas de contabilidad
y que estén conformados por la situación patrimonial y financiera, los estados de resultados, los flujos de efectivo, la evolución de patrimonio, la ejecución presupuestaria de presupuestos, de gastos y los cambios en las cuentas. También existe el fundamento de la opinión, que es el apartado que nos explica por qué se ha tomado la decisión de emitir esa opinión acerca de una serie de manifestaciones que nos presentan. En el párrafo de énfasis bases de contabilidad, hace referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales se ha llevado a cabo la auditoría y en su caso los procedimientos previstos en que ellas haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. El párrafo de énfasis se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros. En la responsabilidad, en las responsabilidades de la gerencia y de la dirección de relación con los estados financieros, el director es el responsable de la preparación y la presentación imparcial de los estados financieros consolidados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad para el sector público y los requisitos reglamentarios financieros. El director también es el responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de declaraciones erróneas materiales, ya sea debido a fraude o un error. Y dentro de la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, el objetivo consiste en presentar un dictamen acerca de los estados financieros sobre la base de auditoría que se ha realizado de conformidad. Una auditoría, no olvidando que una auditoría consiste en adoptar procedimientos para obtener pruebas de auditoría acerca de los montos y la información a revelar en los estados financieros consolidados. En otros informes de auditoría se encuentra el informe del síndico. El informe del síndico tiene la función de controlar y fiscalizar interna y permanente las entidades supervisadas. Estará a cargo de los síndicos, que son inspectores de vigilancia o fiscalizadores internos, de acuerdo a la naturaleza de la entidad supervisada. Estos tienen como responsabilidad personal e indelegable la fiscalización interna de la entidad supervisada con el objeto de proteger los intereses de sus accionistas, socios o asociados según corresponda. Dentro del organigrama de la Unidad Nacional de Auditoría Interna está el Manual de Funciones de la Unidad Nacional de Auditoría Interna. Este manual de funciones es aquel que va a evaluar los resultados obtenidos en un periodo considerándolos en función a la efectividad, eficacia y economía de los cuales depende la productividad de la entidad. La auditoría interna cumple las siguientes funciones. Evaluar de forma permanente el funcionamiento de los controles internos establecidos por la administración y recomendar las medidas que signifiquen mejorar su efectividad. Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos y políticas, así como las metas de corto, mediano y largo plazo señalados por la dirección superior y o que emanen del proceso de planificación pertinente. Evaluar cualitativa y cuantitativamente los medios y formas de generación de información para el proceso de toma de decisiones. Determinar el grado de economía y eficiencia con que se utilizan los recursos de la entidad. Promover la adopción de instrumentos de autocontrol en las unidades operativas de la organización de la entidad. Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, registro y control que generen resultados oportunos y veraces. Establecer el grado de implementación de las medidas preventivas, correctivas provenientes de las evaluaciones realizadas. Bueno, eso sería todo con relación al informe de auditoría financiera. Gracias.